En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La Biblia le llama Adán, un hombre que nos engendró a todos. Ahora bien, la genética apunta a un Adán científico. Los indicios microscópicos de nuestro ADN vinculan a todos los hombres sobre la Tierra con un solo hombre, un antepasado común. Para comprender cómo pudo suceder esto, debemos descubrir el paraíso perdido de Adán, entrar en su mundo y mirarle a los ojos. En una inesperada encrucijada de la Biblia y la biología, emprendemos la búsqueda de Adán. Misterios del ADN. La búsqueda de Adán. Nuestro aspecto es tan diferente que la idea de que todos estemos emparentados resulta imposible. Es difícil creer que casi 6.500 millones de personas compartan todas el mismo antepasado. Y sin embargo, 3 de las grandes religiones del mundo, cristianismo, islamismo y judaísmo, creen que un solo hombre nos engendró a todos. Eso convierte a Adán en una figura clave en las creencias de más de la mitad del mundo. Ahora, la ciencia ofrece una oportunidad de encontrar a un Adán genético, un solo antepasado cuyo ADN sobrevive hoy en todos los hombres de la Tierra. Desde los inuit del Ártico a los amerindios del Amazonas, desde los nómadas del desierto a los hombres de negocios de Wall Street. Spencer Wells, un genetista del National Geographic, será nuestro guía en un viaje para identificar a este Adán científico y revelar qué le hizo tan excepcional como para poder engendrar a todos los hombres de la Tierra. Pero, ¿cómo se desenreda una cadena que abarca a tantas generaciones? Una cadena que conduce nada menos que hasta las raíces del árbol genealógico de la humanidad. Necesito una herramienta, una especie de máquina del tiempo que me permita hacerlo, una máquina del tiempo genética. Los genetistas han desarrollado precisamente esa herramienta, una forma de seguir los rastros del ADN en lo más profundo del pasado. Nuestra búsqueda de Adán descubrirá los secretos genéticos de un inesperado elenco de personajes. Uno de los más grandes guerreros de la historia. Padres fundadores de América. Incluso un príncipe etíope que afirma ser descendiente de un antiguo rey bíblico. ¿Qué vincula a estos hombres con el Adán científico? Su ADN. La mayor parte de nuestro ADN es un revoltijo del de nuestros antepasados. Es lo que hace que cada uno de nosotros sea único. Pero hay una sección de nuestro código genético que permanece casi constante. El cromosoma Y, la parte especial de ADN que solo poseen los hombres, que se transmite virtualmente sin cambios de padre a hijo, como un apellido. El cromosoma Y vincula a los hombres de hoy con los hombres que vivieron en el pasado. Esta diminuta pieza de ADN nos permite retroceder en el tiempo a través de la historia de la humanidad. En la actualidad usamos el ADN para saber si un hombre es el padre biológico de un hijo. ¿Podría vincular realmente a los miles de millones de hombres vivos de hoy con un solo antepasado? Wells cree que la respuesta es sí, que el cromosoma Y puede rastrear los orígenes de los hombres de todas las partes del mundo. Desde África hasta América, todas las ramas en el árbol se juntan en un solo tronco. El cromosoma Y vincula a los hombres de hoy con su antepasado común.
La clave es revelar superantepasados, hombres que dejaron su impronta genética en un enorme número de personas. Son como puntos de ramificación donde vastas secciones del árbol confluyen en un solo hombre. Los genetistas pueden rastrearlos mucho más abajo en el árbol, hasta el superantepasado definitivo, el Adán científico. Nuestra búsqueda comienza en un lugar improbable, con un superantepasado que legó su ADN a millones de personas y dejó una herencia tan vasta que Wells piensa que puede rastrearlo en un bar de San Francisco. El Club Náutico de Bayview es el abrevadero de un grupo de inmigrantes mongoles. Estos hombres reivindican algo inconcebible. Piensan que descienden del gran emperador mongol, Genghis Khan. Bien, ¿cuántas personas en Mongolia creen realmente que están emparentados con Genghis Khan? ¿Todas y cada una? Todas y cada una. Parece ridículo, como si todo el mundo en América creyera descender de George Washington. Pero si hay algo de verdad en su reivindicación, estos hombres se vincularían con un antepasado común que vivió hace muchas generaciones, el primer paso en nuestro viaje de regreso hasta Adán. Entonces, ¿os interesa descubrir si estáis emparentados con el mismísimo Genghis Khan? Sí. El aprovechamiento del poder del ADN comienza con una herramienta básica. Que es una especie de cepillo de dientes con pretensiones. Sácalo del contenedor, así, y métetelo en la boca. Bastan pocas células de la mejilla y Wells puede desvelar secretos de nuestro pasado genético. Con un simple golpe, Wells espera seguir el rastro de estos hombres nada menos que hasta un famoso guerrero que vivió hace 800 años y a miles de kilómetros de distancia. Genghis Khan es una de las más grandes figuras históricas de todos los tiempos. Hace 8 siglos, gobernó uno de los imperios más vastos que jamás haya visto el mundo. ¿Cuáles son las posibilidades de que un par de hombres de un bar de San Francisco pudieran estar emparentados con un hombre tan extraordinario? La máquina analiza el ADN de los mongoles, buscando rastros del cromosoma Y que pudieran vincularlos con Genghis Khan. Las probabilidades en contra de hallar una conexión parecen astronómicas. Pero Wells tiene una noticia sorprendente. Tengo los resultados. Ha encontrado pruebas de que 2 de estos hombres están emparentados con Genghis Khan. Estos son vuestros resultados. Serendori Demberey. ¡Bravo! Y Batur Tumer. ¿Qué hace pensar a Wells que estos hombres estén vinculados con Genghis Khan en persona? Nunca los ha visto antes. No dispone de su árbol genealógico como tampoco del ADN de Genghis Khan. Pero Wells está convencido de que el cromosoma Y puede confirmar el vínculo. A finales de los 90, Wells realizó una serie de expediciones hasta el territorio doméstico de Genghis Khan, las estepas y las montañas de Asia Central. Cuando Wells y otros analizaron cromosomas Y de hombres del lugar, descubrieron algo asombroso. 1 de cada 12 hombres están directamente emparentados. Las matemáticas son sorprendentes. Alrededor de 16 millones de hombres de aquí son todos descendientes del mismo antepasado varón. ¿Cómo puede un fragmento de ADN decirnos algo tan profundo de tantos hombres? La respuesta: mutaciones. Diminutos cambios en el cromosoma Y con el increíble poder de demostrar de quién e incluso de dónde proceden los hombres. La mayor parte del tiempo, el cromosoma Y se transmite sin cambios de padre a hijo, como un apellido. Pero a veces se van desarrollando pequeñas diferencias.
como la ortografía de un apellido de familia que cambia a lo largo del tiempo. De vez en cuando aparece una mutación inocua en el cromosoma Y de un hombre. Todos sus hijos heredan esa mutación. Y todos los hijos de estos. Marca a todos los descendientes como una mancha. Así es como Wells descubrió que 16 millones de hombres son primos. Sus cromosomas Y muestran todos las mismas mutaciones. Eso significa que son todos descendientes de un solo hombre, un superantepasado de Asia Central. Pero ¿quién era él? Wells y otros detectives genéticos han reunido todas las pistas. Las mutaciones se apiñan alrededor de un solo lugar, Mongolia, y se remontan a hace casi 1000 años. Los científicos creen que debió de ser un hombre poderoso que tuvo muchos hijos para transmitir su línea familiar. Las pistas apuntan todas a un solo hombre, Genghis Khan. Las pruebas son circunstanciales, pero de peso. El imperio de Khan se extendía desde Kazajistán hasta Corea. Fundó una dinastía que duró generaciones. Sus hijos y los hijos de estos poseían el poder y la posición para extender su cromosoma Y. A medida que sus ejércitos barrían Asia Central, mataban a sus enemigos y a menudo, según se dice, se llevaban a sus mujeres. El resultado, más descendencia con el cromosoma Y de Genghis Khan y los linajes de otros hombres destruidos para siempre. El ADN de Genghis Khan está enterrado con él en una tumba desconocida. Pero las mutaciones de su cromosoma Y sobreviven hoy en sus descendientes. La investigación muestra que el cromosoma Y puede hacernos retroceder cientos de años. Pero para hallar el Adán científico, debemos rastrear desde nuestro mismísimo comienzo a un hombre que engendró no a millones, sino a miles de millones. La recompensa es casi inimaginable. Un Adán que podría haber sido el primer humano realmente moderno, cuyo Edén podemos ubicar, cuyo rostro podemos reconstruir. Esta es una búsqueda científica. Sin embargo, la idea detrás de nuestra búsqueda fue escrita en primer lugar en un documento de fe, la Biblia. Miles de años antes de la genética, el libro del Génesis nos habla de un hombre que nos engendró a todos. La Biblia no da ninguna descripción física de Adán, diciendo solo que ha sido creado del polvo a imagen y semejanza de Dios. La costilla de Adán proporciona la materia prima para la primera mujer, Eva. Dios les da un hogar, el jardín del Edén. Pero pronto, tentados por una serpiente, Adán y Eva comen del árbol del conocimiento y son expulsados del paraíso. Adán y Eva tienen hijos, y según la Biblia, esta única familia creció hasta incluir hoy a todo el mundo en la tierra. El Evangelio de Lucas del Nuevo Testamento traza el árbol genealógico de Adán, generación a generación. Pero, ¿y si le hiciéramos una prueba hoy a alguien que afirma estar vinculado con ese linaje? Muchas de las personas que la Biblia sitúa en el árbol genealógico de Adán han desaparecido sin rastro. Sin embargo, una destaca como figura histórica significativa: Salomón, el tercer rey de Israel. Incluso hoy hay personas que reivindican descender directamente de Salomón. La familia real de Etiopía. Parece rocambolesco. La Jerusalén de Salomón se halla a 2.500 kilómetros de Etiopía. Pero los etíopes afirman poseer una extraordinaria prueba física que los conecta con la Tierra Santa. Se creía que el Arca de la Alianza contenía las tablas de los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Dice la leyenda que fue conservada en un templo construido por Salomón en Jerusalén
hasta que se apoderó de ella Menelik, hijo de Salomón, para trasladarla luego a una iglesia de Aksum, en el norte de Etiopía. Hoy en día, la familia real etíope afirma ser descendiente directa de Menelik y, por lo tanto, de Salomón. Si eso es cierto, su árbol genealógico se conecta directamente con el linaje bíblico de Adán. Para probar ese linaje, necesitaremos a un miembro de la realeza que quiera cooperar. En 1974, el emperador de Etiopía, Haile Selassie, fue depuesto y la familia real huyó al exilio. Localizamos a un príncipe que accedió a participar en nuestra investigación con una condición: no podemos revelar su identidad. Quiere evitar acusaciones de que está utilizando su vinculación con Salomón para reclamar el trono. El príncipe se somete a una prueba secreta de ADN. Unas células diminutas de mejilla nos transportan a lo más profundo del pasado. El ADN puede revelar de dónde procedían los antepasados del príncipe. ¿Podría vincularlo con Salomón? Los resultados son tentadores. Las mutaciones del cromosoma Y corroboran efectivamente su reclamación y apuntan a una ascendencia en Oriente Medio, pero no es una prueba definitiva. Con Genghis Khan teníamos 16 millones de hombres apuntando a un solo hombre. Con Salomón podríamos tener un príncipe etíope. Simplemente no hay suficientes pruebas para seguir adelante. El experimento demuestra lo difícil que puede ser rastrear la genealogía bíblica. Es un libro de fe, no de evidencia forense. Lo que dice la Biblia sobre la creación está mucho más allá del ámbito de la ciencia. No trata del ADN, sino de quiénes somos. En hebreo, el nombre Adán también significa pueblo. Lo que es importante respecto a Adán es que él está en cada persona. La Biblia nos dio la idea de Adán. Pero para encontrar su versión científica, necesitaremos la genética moderna. Si lo logramos, vincularemos a todos los hombres de hoy con un Adán científico. Y tal vez incluso ubicaremos su jardín del Edén. Spencer Wells ha demostrado que la genética puede hacernos bajar por el árbol genealógico de la humanidad. Él y un equipo internacional de genetistas han mostrado cómo un solo hombre, Genghis Khan, pudo haber engendrado a millones. Aunque aún estemos cerca de la copa del árbol, Wells está convencido de que el cromosoma Y puede conducirnos a todos hasta el mismo tronco, hasta Adán. Y eso significa entender de dónde procedía. ¿Dónde estaba su jardín del Edén? ¿Dónde procede todo el mundo? Lo más difícil. La migración significa que los cromosomas Y pueden acabar a miles de kilómetros de distancia de su lugar de origen. Basta con mirar cualquier ciudad moderna. Una sola calle de Nueva York podría contener cromosomas Y de docenas de países. Eso dificulta muchísimo nuestra tarea de genetistas de población porque desdibuja efectivamente el árbol. Hoy el mundo entero se está volviendo un crisol. A medida que la gente se desplaza de lugar en lugar, termina a menudo lejos de donde comenzó su linaje. Nuestro árbol genealógico se está enmarañando en la copa. Rastrear líneas de familia se está volviendo cada vez más difícil. Solo hay un modo de despejar la maraña: analizando cromosomas Y de personas que aún viven en la tierra de sus antepasados. Para obtener una imagen más clara de nuestro árbol genealógico, Wells dirige un proyecto de investigación con la sociedad de National Geographic e IBM. Se llama Proyecto Genográfico. Es una empresa descomunal que llevará años. Pero cuando esté concluida, Wells será capaz de decir de dónde proceden todas las personas del mundo. Wells y sus colegas han cuadriculado el globo en busca de muestras de ADN. Desde los aborígenes de Australia a las tribus de Sudamérica. Han viajado desde Asia Central
hasta Sudáfrica o Siberia. Wells ya puede contar muchas cosas sobre los orígenes de alguien utilizando solamente su cromosoma Y, y piensa haber encontrado algo inesperado en los antecedentes de una de las figuras más famosas de América, el tercer presidente, Thomas Jefferson. La investigación sobre el factor Y de Jefferson ya nos ha dado una enorme sorpresa. Hacía mucho tiempo que se sospechaba que Jefferson había engendrado hijos con su esclava Sally Hemings. Un estudio de 1998 utilizó el cromosoma Y para probar que era casi totalmente cierto. Mostraba que este hombre blanco al parecer había tenido descendientes negros. Ahora Wells cree haber descubierto algo respecto a Jefferson que nadie sospechaba. Un descubrimiento no respecto a sus descendientes, sino respecto a sus antepasados, que podría hacernos dar un gran paso hacia Adán. Wells reparó en que las mutaciones del cromosoma Y no parecen europeas. Entonces, ¿de dónde procedían los antepasados de Jefferson? Para hallar la verdad, Wells necesita otra muestra de ADN. El rastro conduce a la Virginia rural. Uno de los parientes vivos más cercanos del padre fundador vive en Fries, Virginia. ¿Tiene usted alguna percepción de su propia ascendencia sobre de quién desciende usted? De Thomas Jefferson. Odin Jefferson comparte el apellido del padre fundador. También ha heredado su cromosoma Y. No le hará ningún daño. Solo tiene que frotarlo en el interior de su mejilla como si se rascara de arriba a abajo. Todo respecto a Jefferson apunta a que él era europeo. Los genealogistas han hallado indicios de su ascendencia en la Francia y la Gran Bretaña medievales. Pero la prueba revela algo que nunca habríamos podido imaginar. El cromosoma Y de Jefferson no lo vincula con Europa, sino con Oriente Medio, con lo que son ahora Líbano y Siria. Esta es la mejor hipótesis. Un antepasado directo que vivió en una tierra que ya no existe llamada Fenicia y que la Biblia llama Canaá. Puede que Jefferson parezca europeo, pero su cromosoma Y nos cuenta una historia diferente. Muestra que nuestro aspecto no basta para decirnos de dónde somos. Y suscita un interrogante respecto a la imagen tradicional de Adán. Durante siglos, los artistas le han retratado así, como un europeo. Para muchos de nosotros, Adán es este. La famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano. Parece un hermoso italiano que pasa mucho tiempo en el gimnasio. ¿Y de verdad tenía este aspecto el antepasado común de todos los hombres? La historia de Jefferson sugiere que podría haber tenido un aspecto bien diferente. Pero Jefferson puede remontarnos mucho más atrás que su antepasado fenicio. Jefferson posee una mutación que comparte con hombres de muchos países diferentes. Con las mismas técnicas usadas con Gengis Khan, Wells puede vincular esta mutación con otro antepasado fundamental común, que es conocido como M9, y vivió hace 40.000 años. La investigación de Wells sugiere que este hombre podría ser el antepasado de la mitad de los hombres vivos. Nos estamos acercando a Adán. Pero Wells sabe que hay hombres que no poseen la mutación del M9. Para identificar el antepasado común de todos los hombres, debe hacernos bajar más aún por el árbol. Pero, ¿a dónde irá a continuación? Hay pistas de más allá del mundo de la genética. Son pruebas que se pueden tocar. Pruebas procedentes de huesos. Antes de las poderosas nuevas herramientas del ADN, nuestra imagen del pasado de la humanidad era fruto casi enteramente de los fósiles. Pero esa imagen es incompleta. Los más antiguos fósiles humanos proceden de África y se remontan a hace millones de años. Pero también se han hallado restos antiguos en otros emplazamientos muy alejados. En Oriente Medio se han hallado fósiles humanos antiquísimos,
Y otros restos prehumanos se han hallado en Asia. Se han encontrado evidencias en 3 lugares del mundo del origen de la humanidad: Asia, Oriente Medio y África. ¿Puede resolver el ADN cuál de ellos dio a luz al Adán científico? Wells necesita encontrar un lugar donde se hayan entrecruzado personas de las 3 regiones. Un estudio de las rutas comerciales históricas ofrece una candidata probable en las proximidades de la costa de Kenia, la diminuta isla de Pate. Un lugar misterioso con pistas que parecen fuera de lugar en África. Curiosas ruinas. Es la mezquita principal. Estaba pintada de negro. Monumentos que podrían ser islámicos. Tumbas que casi parecen chinas. Incluso las caras sugieren una mezcla intrigante. Algunos poseen el tono más claro de la piel europea. Otros podrían parecer árabes. Otros aún poseen ojos que parecen asiáticos. Durante siglos han llegado aquí mercaderes de todo el mundo. De Europa, de Oriente Medio, tal vez incluso de China. La historia ha creado un crisol genético. Y tomando una muestra de vuestro ADN, de vuestros genes, podremos decir algo respecto a la gente con la que estáis emparentados en el pasado, vuestros antepasados. Si el cromosoma Y de aquí nos conduce a un antepasado común para todos estos grupos étnicos, ellos podrían conducirnos a Adán. Si pudieras abrir la boca. Wells toma muestras de 25 de los hombres lugareños. Muy bien, gracias. ¿Dónde nació tu madre? ¿Aquí? El análisis del ADN prueba que en Pate hay hombres procedentes de todas partes, con antepasados de África, Europa, Arabia, India y la fértil Media Luna de Oriente Medio. Hay más variación genética en la diminuta isla de Pate que en muchos países. Y las muestras enseñan algo fundamental. Apuntan a un nuevo superantepasado. Aunque los cromosomas Y procedan de todo el mundo, casi todos tienen algo en común. Una mutación especial que los científicos llaman M168. De hecho, hombres de todo el planeta comparten esta mutación. Genghis Khan y los mongoles de San Francisco la tienen. Thomas Jefferson la tiene. El mismo Wells la tiene. Casi 3.000 millones de hombres comparten esta mutación. Y eso significa que todos descienden del mismo hombre. Es una idea asombrosa. Puede que Genghis Khan engendrara a millones, pero el hombre que primero sufrió esta mutación genética tuvo miles de millones de descendientes. Estamos casi en la base del árbol. ¿Este hombre M168 podría ser Adán? Solo hay un problema. En la isla keniata de Pate, Spencer Wells encontró un hombre que no encaja. Su cromosoma Y no posee la mutación fundamental. Es una pista crucial. Y él no es el único. Hay otros que no son descendientes del M168. Por eso, él no puede ser Adán. El M168 está muy abajo en el árbol, pero no en su base. Y el cromosoma Y del hombre singular de la isla de Pate nos ofrece la pieza final del rompecabezas. El linaje del hombre tiene su origen en África Oriental o del Sur. La comparación de este cromosoma Y con miles de hombres de todas las partes del mundo destapa un descubrimiento crítico.
Estas mutaciones, originarias de África, aparecen en todos los cromosomas Y en todos los hombres del mundo de hoy. Estas son las mutaciones universales que andábamos buscando. Hemos seguido las huellas del ADN todo el camino hasta la base del árbol. Cada rama conduce a un solo hombre, a un solo cromosoma Y. Debe de haber existido un solo hombre que dio origen a todos los hombres vivos de hoy. Él es el superantepasado definitivo. Él es el Adán científico. Y uno de sus descendientes era M168. Era el antepasado del antepasado de Thomas Jefferson en el antiguo Oriente Medio. Y dio origen al cromosoma Y de Gengis Khan. De hecho, todos los cromosomas Y del mundo se remontan a este único hombre africano. Él es el Adán científico. Wells cree que el patrón de los cromosomas Y africanos sitúa su origen en alguna parte de la región del Valle del Rift de África Oriental, tal vez en Tanzania o Etiopía. Piensa que esta es la tierra natal del Adán científico, su jardín del Edén. La genética puede fechar las antiguas mutaciones de los cromosomas Y para calcular la edad del Adán científico. Wells cree que nació hace alrededor de 60.000 años. Parece antiguo, pero significa que nuestra búsqueda de un antepasado común no nos ha conducido ni mucho menos hasta la época de los hombres mono, o ni siquiera a la de los seres primitivos como el Homo erectus. Comparándolo con los millones de años de evolución humana, hemos encontrado a Adán en el pasado reciente. Wells sabe que el Adán científico existió, y cuándo vivió, incluso de dónde pudo proceder. Pero, ¿quién era él? ¿Qué lo convirtió en el superantepasado de todos los hombres de hoy? ¿Y qué aspecto tenía? El Adán que está emergiendo no es quien habríamos podido pensar. La famosa pintura de Miguel Ángel muestra a Dios dando vida a un europeo. Los descubrimientos fundamentales respecto a dónde y cuándo vivió Adán prueban que no pudo tener este aspecto. Por primera vez, es posible pintar un nuevo retrato de Adán basado en la ciencia. Las reconstrucciones faciales han mostrado cuál pudo ser el aspecto de otros humanos antiguos. Tenemos imágenes de seres más primitivos como el Homo erectus y el antiguo prehumano conocido como Lucy. Estas caras se basan en cráneos fósiles. Pero no hay cráneos intactos de Adán. Existe un hombre que puede ponerle cara a Adán, incluso sin su cráneo. Frank Bender se autodenomina el recomponedor de lo descompuesto. Es un artista forense, un especialista en devolver la vida a los muertos. Bender trabaja con regularidad para departamentos de policía de todo el mundo, poniendo cara a los restos humanos, incluso cuando faltan los cráneos casi por completo. La mitad completa del cráneo fue consumida por el fuego, por lo que yo solo podía empezar a trabajar a partir de la otra mitad del cráneo, y entonces elaboré esta reconstrucción, y ella fue identificada con ayuda de mi trabajo. Ahora, Bender utilizará su talento para darle vida a Adán. Falta el cráneo de Adán, pero Bender basará su reconstrucción en el cráneo más próximo que pueda encontrar. Y eso le lleva al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Gary Sawyer es un experto en la reconstrucción de rostros prehistóricos y cree que este cráneo, hallado en un emplazamiento llamado Kapfe, es una buena base para Adán. Porque en él se combinan los rasgos modernos con unos rasgos aún arcaicos en una frente más baja o frontal y unas cejas prominentes de buen tamaño. El cráneo Kapfe tiene cerca de 100.000 años de antigüedad. El de Adán sería mucho más moderno.
Bender tendrá que calcular qué habrían supuesto miles de años de evolución para el aspecto del hombre de Kapse. Primero, utiliza sus habilidades forenses para determinar qué aspecto tenía el hombre de Kapse. Bender puede determinar sus rasgos a partir de la estructura de su cráneo, la forma de los pómulos, la línea de la mandíbula, la anchura de la nariz, el tamaño del mentón. El hombre de Kapse tiene 100.000 años de antigüedad. Para construir una cara para Adán, Bender tiene que actualizar el retrato en 40.000 años. A medida que los humanos evolucionaban, cambiaba la forma de su cráneo. Los surcos de las cejas se encogían, la frente se volvía más vertical, el mentón más prominente. Adán debería estar casi a medio camino entre este hombre antiguo y los humanos como nosotros. Bender necesita hallar ese punto medio. Necesita un rostro moderno para compararlo con el cráneo antiguo. Pero no un rostro cualquiera. Quiere a alguien cuyo linaje se remonte lo más directamente posible a Adán. Wells sabe dónde mirar. En África Oriental existe una tribu poco conocida llamada Hadzabe. Su ADN los vincula casi directamente con Adán. Nos dejan vislumbrar su mundo y apuntan al aspecto que hubiera podido tener Adán. El Adán científico debería ser un punto medio entre el rostro del antiguo Kapse y uno de estos rostros. Como el jefe Hadzabe, Julius Ndaya Humlunlume. Pero, ¿cómo se combinan los dos? Para hacer esto con precisión, Bender recurre a la tecnología desarrollada para aplicaciones de seguridad como el antiterrorismo. El software de reconocimiento facial mide las diferencias incrementales que hacen que un rostro sea único, como la distancia entre los ojos y la anchura de la nariz. Los técnicos eligen más de 200 rasgos que juntos definen la forma del rostro de Kapse, convirtiéndolo en un modelo matemático. Y hacen lo mismo con el jefe Hadzabe. El ordenador compara los dos juegos de datos, caras separadas por 100.000 años, y genera el punto medio, un fotocalco azul de Adán. Una impresora transforma el modelo informático en una cabeza en 3D. Capa tras capa de papel fino, la cabeza emerge. Bender utilizará esto como plantilla para ponerle finalmente una cara a Adán. Pero los Hadzabe pueden hacer algo más que mostrar cuál hubiera podido ser el aspecto del Adán científico. Nos ofrecen una ventana en el interior de su mundo y nos revelan pistas de lo que hizo tan excepcionales a Adán y a sus descendientes, como para dar origen a todos los hombres de la Tierra. Las mutaciones en el cromosoma Y muestran que el Adán científico nació hace alrededor de 60.000 años. Una época extraordinaria en la historia humana. Una época de crisis. Los científicos creen que los humanos estaban al borde de la extinción. La totalidad de la población podría haber descendido a no más de un par de miles de personas. Pero a partir de este momento de peligro, los humanos comienzan un ascenso asombroso. Por primera vez aparece el arte. Las herramientas se hacen mucho más avanzadas. Esta nueva energía e innovación permitiría a nuestra especie conquistar el planeta. Algo fundamental había cambiado en la naturaleza humana. Lo que lo provocó es un enigma. Sin embargo, parece haber ocurrido justo después de Adán. ¿Es una coincidencia? No lo sé, tal vez lo sea. Pero también es posible que Adán fuera el único que puso en marcha estos cambios. ¿Cómo pudo un solo hombre cambiar toda su especie?
Wells tiene una teoría muy vanguardista y altamente controvertida. Él cree que Adán podría haber sido el primer hombre con la habilidad de pensar tal como lo hacemos nosotros, el primer hombre auténticamente moderno. Si Wells pudiera decidirlo, volvería atrás en el tiempo para averiguarlo. La antigua tribu Hadzabe en Tanzania podría ofrecer a continuación la mejor cosa, una ventana en el mundo de Adán. Como pueblo, los Hadzabe son tan modernos como nosotros, pero como sociedad han elegido conservar el estilo de vida de los primerísimos humanos modernos, el estilo de vida de Adán. Los Hadzabe son cazadores-recolectores. La supervivencia en este entorno es un reto extraordinario. Dependen de la clase de ingenio que, según Wells, podría haberse originado en el mismo Adán. Casi podría ser el clan de Adán preparándose para la cacería. Los Hadzabe han encontrado el modo de transformar los árboles locales en armamento letal. Los arcos son fuertes, pero flexibles. El fuego endereza las astas de las flechas. Parecen simples, pero cuando aparecieron eran revolucionarias. Armas que matan a distancia, con mortífera precisión. El arco y la flecha fueron una innovación fundamental. Otros refinamientos hicieron aún más letales a las primeras armas. Y luego, esto es para el veneno. Es una gran arma. Otra innovación. Los Hadzabe se preparan, igual que podrían haber hecho Adán y sus hijos, para poner en acción sus armas y sus cerebros contra su presa. Las técnicas de caza de los Hadzabe funcionan, pero tuvieron que ser inventadas, desarrolladas por alguien. Alguien con la perspicacia de querer ir más allá de las técnicas utilizadas antes por la gente. Y Wells cree que podría haber sido Adán en persona el primero en mostrar esta inteligencia. La cultura de la innovación es una clave del éxito de nuestra especie. Pero lo que amplifica este genio es otra habilidad única: el lenguaje. Wells está convencido de que Adán podría haber poseído una habilidad totalmente nueva para usar un discurso complejo. Asombrosamente, los Hadzabe podrían mostrarnos cómo hablaba Adán. Simba, león. Hablan de una de las lenguas más intrincadas de la Tierra. Junto con consonantes regulares, utilizan una coral de chasquidos. Su discurso es mucho más complicado que la mayor parte de los idiomas modernos, y eso sugiere que lleva mucho más tiempo en uso. El inglés posee alrededor de 30 sonidos diferentes. Los lenguajes de chasquidos pueden tener más de 100. Los científicos creen que cuando los humanos comenzaron a hablar, podrían haber utilizado chasquidos como estos. Podrían estar escuchando al mismísimo Adán. Como el arco y la flecha, estos sonidos son simples, pero podrían apuntar a los que proporcionaron a Adán su inteligencia revolucionaria. Los Hadzabe nos han permitido explorar el mundo de Adán. Ahora, Frank Bender puede mostrarnos el aspecto que podría haber tenido Adán. Su meta no es solo esculpirlo, sino revelar su personalidad. Intenté introducirme en su cabeza, lo mismo que haría con la de un fugitivo. La intuición es el aglutinante entre el arte y la ciencia.
Es la parte que lo amalgama todo, que le da esa vida, esa chispa. Yo le retrato con mucha vida, con muchos de los sentimientos básicos que tenemos hoy. Confianza en un punto, inseguridad en otro. Finalmente, Wells se encuentra cara a cara con el hombre que ha estado buscando. Un nuevo retrato del antepasado común de todos los hombres de hoy. Adán. Sin cráneo, no podemos saber con seguridad qué aspecto tenía Adán. Pero una combinación de evidencia genética, de las habilidades forenses de Bender y de software informático de vanguardia sugieren que su aspecto era algo parecido a este. Miles de años después de la Biblia y cientos de años después de Miguel Ángel, disponemos de una cara totalmente nueva para Adán. Me gusta la expresión. Tiene una mirada con mucha fuerza. Está inmerso en algo. Tal vez en apoderarse del mundo. Comenzamos a vislumbrar tal vez por qué triunfaron estos hombres. Y por qué este hombre es nuestro antepasado. Sin embargo, la ciencia aún no puede decir con seguridad lo que hizo distinguirse a Adán. Había otros hombres que vivían al mismo tiempo que él. Pero a lo largo de los siglos, las líneas de los otros hombres se extinguieron. Tal vez algunos solo tuvieran hijas o ningún hijo en absoluto, y sus cromosomas Y se perdieron para siempre. Solo sobrevive el linaje de Adán. Así es como Adán pudo transformarse en nuestro superantepasado definitivo. En algún momento de hace unos 60.000 años nace Adán. Aprende muy deprisa y con el tiempo se impone como líder de su tribu. Su dominio del lenguaje le hace distinguirse. Tal vez invente armas nuevas y más letales. O se haga cargo de las cacerías, ideando nuevas estrategias. Es mucho mejor que los otros hombres manteniendo a su familia y a la tribu. Y esto le hace popular con las mujeres. Tiene más hijos que los demás. Sus hijos heredan no solo sus virtudes, sino también sus cromosomas Y, naturalmente. Al igual que Gengis Khan y sus hijos, el cromosoma Y de Adán comienza a extenderse entre la población, y la inteligencia de Adán proporciona a sus hijos la habilidad de abandonar África y poblar el mundo. Hace unos 50.000 años comenzamos a expandirnos fuera de África. Algunas poblaciones comienzan a emigrar alrededor de aquella época y muy rápidamente alcanzan lugares tan sumamente alejados como Australia. Tal vez al cabo de un par de miles de años. Un par de miles. Puede hacer remontarlo todo a un solo Adán científico. Este no es el hombre que cree a Dios en el libro del Génesis. Pero ahora, miles de años después de que fuera escrita la Biblia, la ciencia ha confirmado la esencia de su historia. Hubo un solo hombre cuyo ADN sobrevive hoy en todos los hombres de la Tierra. Su jardín del Edén era probablemente África Oriental. Otros humanos vinieron antes que él, pero solo después de él nos volvimos verdaderamente modernos. El Adán científico unifica a todos los hombres de hoy, desde Bono a Nelson Mandela, desde Tiger Woods a David Beckham, desde Osama Bin Laden hasta el Dalai Lama. Efectivamente, somos todos miembros de una extensa familia. En realidad, somos todos primos. Y algunos creen que este es también el mensaje del Génesis. Adán nos representa a todos nosotros. Y eso es lo que lo hace importante. No Adán individualmente, sino que Adán está en cada individuo. Todos somos Adán. Al encontrar al Adán científico, el cromosoma Y no solo ha unificado a todos los hombres, ha encontrado el terreno común entre los mundos de la ciencia y de la fe.